Sabía que lo que me habían ordenado hacer estaba mal. Así lo dije y me contestaron que obedeciera. ¿Qué más podía hacer? Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Pero siempre he esperado tener que responder por esto. Por esa tarea que nunca deseé llevar a cabo. Y ahora es el final del camino. La gran evasión. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados buscaron justicia para los crímenes cometidos contra ellos. Gran Bretaña persiguió a un criminal de guerra más que a cualquier otro. El investigador fue Frank McKenna, exdetective que se había convertido en policía de la RAF. El delito había sido el asesinato, la peor atrocidad de toda la guerra contra los pilotos aliados. Las víctimas habían sido 50 prisioneros desarmados ejecutados a sangre fría por la Gestapo tras la Gran Evasión. Fue el marzo más frío en 30 años. Había nieve en el suelo y las condiciones meteorológicas eran brutales. Para nosotros era evidente que los alemanes sabían que se estaba excavando un túnel. Habían examinado el edificio varias veces y no lo habían encontrado. El tiempo estaba cada vez peor. El problema era que todos los pases tenían fecha. Así que ya no servirían. Y tardaríamos mucho en volver a hacerlos. Los que teníamos eran el trabajo de unos 9 meses. La noche del 24 de marzo de 1944, 200 pilotos aliados estaban hacinados en la barraca 104 en el campo de prisioneros de guerra más seguro de la Alemania nazi en Sagan, cerca de la frontera polaca. Iban a participar en la fuga más ambiciosa de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a ser conocida como la Gran Evasión. Y ocurrió gracias a un hombre. Recuerdo haber oído nombrar a Roger Bushell. Era un fugitivo legendario. Había oído varias veces, había conseguido quedarse fuera durante bastante tiempo y después había vuelto a aparecer. Y oí que citaban su nombre como el de alguien que podría haber muerto. Recuerdo una clara nota de euforia cuando la gente empezó a decir que Roger Bushell iba a volver, y allí estaba, acusado de huir. Sentías que la cosa estaba en buenas manos. Era un hombre de gran habilidad, inteligencia y, por encima de todo, resolución. Hiciera lo que hiciera, ponía todo su empeño en ello. Su verdadero objetivo era conseguir ese gran slam, el gran túnel. Bushell aprovechó la mano de obra y las posibilidades del campo. 600 hombres se habían pasado un año excavando, falsificando documentos y convirtiendo uniformes en ropa civil. Lo que la organización no podía fabricar debía comprarse.
Los pocos que hablaban alemán sobornaban a los guardias para conseguir lo que se necesitaba. Uno de ellos era Dennis Cochran, que hablaba alemán desde los 18 años. Dennis era el mayor. Después iba Kate, después yo y después un hermano 4 años más pequeño. Creo que todos sabíamos, sin duda alguna, que se rebelaría contra el cautiverio, que sería como un león enjaulado. Dennis Cochran se había alistado en la RAF en 1940 y había sido derribado sobre el canal. Llevaba más de un año como prisionero. Mi madre murió de repente y no sabíamos si contárselo a Dennis. Sabíamos que sería una noticia horrible para él en esas circunstancias, pero a medida que pasaba el tiempo no nos quedó más opción que contárselo. Y en su siguiente carta nos decía: es el peor día de mi vida. Así que evidentemente la noticia le había afectado mucho. Creo que eso debió fortalecer su determinación, si es que le hacía falta. En sus cartas siempre decía: pronto estaré en casa. Muchos pensaban en su casa aquella noche. Tom Kirby Green, el jefe de seguridad de Bushel, no veía a su mujer ni a su pequeño hijo desde hacía más de 2 años. Mi adorado amor, pienso muchísimo en ti y te echo de menos. Me siento muy agradecido y muy humilde por tu amor y tu ternura. Espero poder convertir el mundo en un paraíso para ti y para Colin muy pronto. Te quiero, cariño. ¿Qué más puedo decir? Muchos besos. Tu Thomas. Es la carta que mi padre escribió el día de la huida. Es una carta más corta que las demás porque no tenía mucho tiempo. No creo que pudiera encontrar suficientes palabras para decir todo lo que quería decir, pero lo intentó. Era una persona muy amable, creo. Le gustaban los coches, le encantaba navegar y quería a mi madre. En serio, muchísimo. Y creo que también a mí. Solo sé que le echaba de menos y que era una especie de héroe lejano. Cuando entrábamos nos destinaban a una parte concreta de la barraca. Las órdenes eran que nos sentáramos y nos quedásemos allí hasta que nos llamaran. Había un silencio increíble, teniendo en cuenta lo que iba a ocurrir. Tenía papeles de carpintero yugoslavo. El compañero con el que iba, un tipo llamado Sotiris Skanchikas, piloto de caza griego, tenía papeles de griego. Mi plan era entrar en Checoslovaquia, intentar bajar por el Danubio y entrar a Grecia, donde mi compañero nos serviría de ayuda para llegar hasta Turquía, un territorio común. Ese era nuestro ambicioso plan. Yo era un trabajador francés. Tenía nociones de francés, de la escuela, y documentos con los que podría superar una inspección rápida. Tenía una pequeña cantidad de dinero alemán que podría ser suficiente para comprarme un billete en un tren local, para el que no necesitara un permiso de viaje. A los que no iban en tren se les dijo: lo mejor es ir hacia el sur. Y al entrar en Checoslovaquia puede que te ayuden.
Montamos una frase en checoslovaco que no recuerdo exactamente, pero era algo así. Ja prisahat Sharham Prisesmar Timamatka Abija Angliki Officer. Juro por mi madre que soy un oficial inglés. Bueno, siempre crees que hay una luz al final del túnel y que esa luz va a ser la del hogar. Pensábamos que era muy difícil escapar de Alemania. Probablemente menos de un 1% de la gente que escapó del campo llegó a casa, pero pensábamos que habría alguna oportunidad. Pero las cosas salieron mal desde el principio. Tardaron más de 1 hora en abrir la salida del túnel porque el suelo estaba helado. Y cuando finalmente lo consiguieron, los excavadores vieron que se había cometido un terrible error. El túnel era demasiado corto para alcanzar la seguridad del bosque. No sé por qué era tan corto. Francamente, creo que fue una metedura de pata del perito. Y no podíamos salir y medirlo sobre el terreno. Bushell y su equipo idearon rápidamente un sistema para sacar a los hombres sin que les vieran. Pero se había perdido un tiempo muy valioso. La huida ya llevaba casi 2 horas de retraso. Lo que pasa es que no vinieron a decirnos lo que había ocurrido. Nos quedamos ahí sentados esperando y esperando. Sabíamos que no podíamos hablar ni nada, teníamos que quedarnos sentados pensando, porque los guardias hacían patrulla nocturna fuera. Roger Bushell fue el 7º en salir del túnel en el primer grupo. Le siguió su compañero de huida, el francés Bernard Schiethauer, el 8º. Dennis Cochran fue el 16º y viajaba solo. Medianoche. Tom Kirby Green, 21º. Compañero de huida, Gordon Kidder, canadiense, 20º. Jimmy James era el 39º. Finalmente nos llegó la orden de salir, y fue un momento muy estimulante. Bajamos por el pozo a más de 9 metros, como si bajásemos a la bodega de un barco. Y finalmente llegamos al agujero de salida. Miramos hacia arriba y vimos las estrellas. Me vino a la cabeza el eslogan de la RAF, Per ardua ad astra. Y realmente habíamos trabajado mucho e íbamos a subir hacia las estrellas. Jimmy James salió a la 1:30 de la mañana con el fugitivo griego Nick Skansikas. Al llegar al final te decían, ahí está. Te guiaban por ahí. Ahí está. Adiós. Y subías la escalera. Y lo pasé fatal subiendo esa escalera porque estaba totalmente a oscuras y no podía subir bien. Una vez subido el primer peldaño, no podía flexionar la rodilla lo suficiente para llegar al segundo. Lo que hice fue subirme con las manos, a peso, 9 metros. Entonces me quedé ahí, paré un poco y después me hice un poco más y finalmente llegué arriba. Les Broderick, que viajaba con el canadiense Henry Birkland, fue el número 52 en salir del túnel. Cuando entré en el bosque y miré hacia atrás, me pareció increíble que no nos hubieran encontrado, porque una columna de vapor se elevaba desde el agujero. Abajo hacía mucho calor y fuera mucho frío. Llevaban 6 horas y todo iba muy bien. Pero la suerte se agotó a las 5 de la mañana. Un guardia se tropezó con la salida del túnel. La huida había terminado. En algún momento, a primera hora de la mañana, oímos un solo tiro. Y se podía notar la conmoción provocada por ese tiro
temblando en todo el campo, y sabías que los demás intentaban escuchar. Fue una locura. Enseguida supimos que nos habían descubierto y que esos idiotas no tardarían en aparecer. Había que destruir todo lo que se pudiera. Y lo hicimos enseguida. Luego nos empujaron y nos tiraron al suelo. Evidentemente intentaban contar, y supongo que el objetivo de los que se resistían era engañarles sobre la cantidad de gente que se había escapado. Y lo hacían intentando salir de una fila y metiéndose en otra. Ese tipo de cosas. Hubo una o dos llamadas para que estuviesen quietos, Stillstand, y todo eso. Pero seguían moviéndose, y al final el comandante se adelantó. Sacó y amartilló su pistola y dijo: mataré personalmente al próximo oficial que se mueva. De los 200 fugitivos, 76 eran libres. Pero ahora tenían que escapar. Llegamos a nuestra estación debían de ser las 4 o las 4:30 de la mañana. Había un polaco llamado Monshine que tenía que conseguirnos los billetes porque hablaba muy bien el alemán y tenía un pase. Se lo mostró al vendedor de billetes y le dijo: 12 billetes a Bobbe Rostov. El hombre pareció un poco sorprendido. Se apartó, volvió y dijo: Zolf. Y Monshine le dijo con agresividad: ya, Zolf. Y le miró. El hombre se volvió a apartar y trajo nuestros billetes. Mirábamos un inhóspito paisaje nevado y tras unos minutos el evasor se inclinó y dijo en un susurro: no había visto un paisaje tan nevado desde que me fui de Montreal. Recuerdo que Plunkett me dijo que Roger Bushell había venido por el pasillo. Había bajado la mano, había cogido la de Plunkett y le había dado un ligero apretón. No dijo nada, no lo miró. Y se dio cuenta de que lo hacía con todos los demás fugitivos del tren. Esa era la forma que tenía Roger Bushell de decir que aún estaba al mando, de desearles a todos lo mejor. Se llenó de trabajadores y de niños que entraban en el colegio a las 8. Y de repente apareció una guardia muy dura. Y empezó a gritarle a Rusty Kieran, que era un australiano que estaba con nosotros. No sabíamos qué decía, pero resultó que solo le estaba reprendiendo por fumar. Los que no viajaban en tren lo pasaron mal. Era un gran bosque de pinos. Llegamos a una zona en la que la nieve era bastante profunda y tuvimos dificultades para pasar y decidimos que como ya era de día teníamos que sentarnos y esperar. Oímos voces prácticamente todo el día, pero por suerte no se nos acercó nadie. Recordaba con claridad todas esas historias sobre el Ártico que había leído cuando era pequeño que decían: hagas lo que hagas, no te quedes dormido en la nieve porque no te despertarás. Mi padre y Gordon Kidder intentaban entrar en Checoslovaquia. No sé qué iban a hacer después de eso. Creo que esperaban que los partisanos les llevaran de algún modo a algún lugar neutral o a algún sitio donde pudiesen ponerse en contacto con las fuerzas británicas o algo así. Así que creo que salió. Intentó salir y empezó la huida creyendo que al menos tenía una oportunidad. Y eso era algo que había que aprovechar.
Los alemanes ya habían iniciado una cacería humana a escala nacional. Pero cuando Hitler se enteró, el día después de la huida, se puso furioso. Esa misma tarde, los jefes de la Gestapo de 8 ciudades alemanas recibieron unas órdenes sin precedentes, como descubriría Frank McKenna 3 años después. Dígame, ¿cómo recibió esas órdenes? Recibí las órdenes por teleprint, marcadas como confidenciales. ¿Qué decían? Decían algo así. La huida de oficiales prisioneros es una amenaza para la seguridad interna. Como medida disuasoria, el Führer ha ordenado que más de la mitad de los oficiales deben morir. Tras los interrogatorios serán enviados al campo en el que estaban y se les matará por el camino. Las muertes se explicarán informando que los oficiales capturados intentaban escapar o se resistían a ser detenidos para que no se pueda demostrar nada más tarde. La primera reacción de Hitler había sido matarlos a todos. Sus consejeros hicieron todo lo que pudieron para disuadirle de hacer algo que rompería todas las reglas de la guerra. Entonces, que maten a más de la mitad, replicó el Führer. Himmler, el jefe de la Gestapo, escogió una cifra. Morirían 50. Buchel y Scheithauer, que iban hacia el oeste, avanzaron mucho en tren. Se dirigían a Francia, donde Scheithauer tenía contactos que podían enviarles a Inglaterra. Dennis Cochrane, que viajaba solo, también se dirigía al oeste. Planeaba cruzar la frontera y entrar a Suiza, que era neutral, y desde allí a la libertad. Probablemente creyera que podía llegar más lejos solo. Fue uno de los primeros en escapar, el número 7 o el 8. Creo que los que hablaban bien alemán tenían prioridad, porque tenían más posibilidades de llegar más lejos. Creo que pensaba que pasara lo que pasara, lo superaría. Y creo que aceptó unirse a la huida pensando que tendría éxito. No solo para perturbar a la nación alemana, sino que personalmente pensó que lo conseguiría. Pero para entonces, más de 100.000 tropas alemanas se habían unido a la cacería. El círculo se estrechaba. Fuimos caminando hacia la estación del oeste de Hirschberg, de la que salían los trenes hacia la frontera checoslovaca. Nos interceptaron un policía y un civil antes de que pudiésemos comprar los billetes. Nos dijeron, ¿qué hacen aquí? Yo dije, vamos a comprar billetes. Él dijo, papeles. Así que le enseñé mi pase y se lo metió en el bolsillo. Le dije, oiga, tengo que ir a Belgrado, a Yugoslavia, a ver a mi vieja madre, en alemán. Y él me dijo, bueno, está bien, puede venir conmigo a comisaría y explicarlo. Todo era deprimente y frío, todo estaba mojado. Y en mitad de la noche, Henry Birkeland empezó a murmurar y a hablar consigo mismo. Pensamos, ¿le pasa algo? No se encontraba bien. Decidí que teníamos que dormir bajo techo, al menos esa noche. A lo lejos vimos una luz y pensamos, ahí debe de haber algo. Nos acercamos a una cabaña.
Golpeamos la puerta. La razón por la que había luz es porque había 4 guardias alemanes alojados allí. Salieron con sus rifles y ahí terminó nuestro paseo. Por supuesto, todos nos encontramos en la comisaría. Entraron todos, esposados a los policías. Éramos 8 y nos metieron a todos en la misma celda. La verdad es que fue el clima el que nos venció, porque si hubiese hecho más calor, probablemente no habríamos entrado al pueblo o no habríamos intentado coger trenes. Habríamos intentado cruzar las montañas y quedarnos escondidos. El mal tiempo nos venció a todos. En Berlín se ordenó al general de las SS Arthur Nib, jefe de la policía criminal alemana, que hiciera la lista de la muerte. Cuando se volvía a detener a los fugitivos, él decidía quién viviría y quién moriría. La Gestapo llevaría a cabo los asesinatos hasta que hubiera 50 muertos. Al oeste, Buschel y Schethauer habían llegado a la ciudad fronteriza de Saarbrücken. Estaba a menos de 1 hora caminando de Francia. Y con sus pases consiguieron pasar. Después todo salió mal. Un policía les gritó «Buena suerte» y Schethauer contestó en inglés. Era un viejo truco y les costó la libertad. Durante 2 días resistieron, negándose a dar sus nombres o algún otro dato. Pero ante la amenaza de ser fusilados como espías, cedieron y admitieron que eran prisioneros fugitivos, creyendo que serían devueltos a Sagan. Tom Kirby Green y Gordon Kidder llegaron a Checoslovaquia, pero no más lejos. Les capturaron cerca de la frontera austríaca. Las pruebas sugieren que les torturaron durante los interrogatorios. Llegó la Gestapo. Les reconocimos porque iban vestidos como agentes de la Gestapo de Hollywood, con largas chaquetas de cuero y esas cosas. Vimos cómo se iban los chicos, cómo se los llevaban. No sabíamos quién era quién. Sí, lo recuerdo. Fue el 29 de marzo. Dijeron 4 nombres. Skančikas, Pauluk, Kievnarski y Bernam. Dijo, estos hombres deben hacer las maletas y seguirme. Pensamos que iban a devolverles a Sagan. Al mismo tiempo, en 7 cárceles de Alemania se decían otros nombres. En total, cogieron a 18 fugitivos ese día y les dijeron que volvían al campo. Entre ellos estaban Tom Kirby Green y Gordon Kidder, liberados tras 2 días de interrogatorio.
Unas horas después de partir, les invitaron a salir del camión y estirar las piernas. Sabía que era un prisionero de guerra. Lo sabía. Sabía de las alambradas y esas cosas. Todo el mundo decía que estaba a salvo. Que estaba a salvo. Así que no me preocupé. Y también decían, y yo les creía, quería creerles, que volvería a verle algún día. Como los de todas las demás víctimas, el certificado de defunción de Tom Kirby Green dice simplemente muerto al intentar escapar. Dígame exactamente lo que ocurrió. Me llamaron para ver a mi superior. Tenía un teleprint delante y me preguntó si alguna vez había entrado en acción. Le dije que no. Entonces me dijo, lo que voy a decirle ahora es un secreto. Hay 2 pilotos ingleses en Saarbrücken. Hay que matarlos por orden del Führer. Le dije que disparar a oficiales desarmados no estaba bien. Me contestó, está bajo mis órdenes y seguirá mis instrucciones. Los oficiales eran Roger Bushel y Bernard Scheithauer. Al cabo de un buen rato le ordenaron al conductor que se detuviera. Salimos y les dijimos a los prisioneros que debían salir y estirar las piernas, que teníamos un camino muy largo. Yo estaba cerca del coche, detrás del piloto inglés, a unos 5 metros de él. Mi compañero estaba detrás del otro hombre, el francés. Levantamos las pistolas al mismo tiempo y disparamos. Se desplomó y cayó hacia su derecha. Cuando me acerqué a él, vi que aún se movía, así que apoyé mi pistola sobre su sien y volví a disparar. Murió inmediatamente. Sabía que lo que me habían ordenado hacer estaba mal. Así lo dije, y me contestaron que obedeciera. ¿Qué más podía hacer? Si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Si todos nos hubiésemos negado, nos habrían matado. Pero siempre he esperado tener que responder por esto. Por esa tarea que nunca deseé llevar a cabo. Y ahora es el final del camino. El 30 de marzo, 6 días después de la huida, Roger Bushel y 21 de sus hombres habían muerto. Muchos otros estaban bajo custodia alemana. Pero un puñado de ellos seguía huyendo.
Dennis Cochran se había ocultado unos días, mezclándose con un grupo de trabajadores extranjeros, barriendo las calles de Frankfurt antes de seguir con su huida. Estaba a casi 900 kilómetros del campo y cerca del final de su viaje. Suiza y la libertad estaban cruzando el Rin. La puerta se abrió sobre las 5 de la mañana. El Meister asomó la cabeza y dijo: Levántese, levántese, venga conmigo. Le pregunté por qué, y él dijo: ya lo verá. Al pie de la escalera había un par de tipos enormes de la Gestapo. Uno de ellos sacó un revólver y dijo: no haga ninguna estupidez. Fuimos en coche hasta Berlín. Entramos en un bosque oscuro y de la nada apareció un muro enorme con vallas electrificadas. Había torres de guardia y pensé que aquel debía de ser mi destino. No estaba muy equivocado. El oficial de las SS que iba delante me dijo que bajara y dijo: bien, aquí estamos, James. Es un lugar agradable. De aquí no te escaparás. Fuimos hasta la última barraca, donde me encontré cara a cara con el teniente coronel Day, que era un oficial superior británico. Le dije: hola señor, ¿dónde estoy? ¿Skolditch? Él dijo: no, ojalá lo fuera. Pero la única manera de salir de aquí es por la chimenea. Es el campo de concentración de Sachsenhausen. Dennis Cochran casi lo consiguió. Pero le detuvieron en la frontera suiza, cuando tenía la libertad ante sus ojos. Lo más seguro es que fuera su pase falsificado lo que le delató. Los alemanes habían cambiado el diseño de todos los pases oficiales en un intento de atrapar a los fugitivos. Por orden del Führer, las SS del Reich del Führer han ordenado que el piloto británico Cochran sea atendido por oficiales de su división. Y durante su transporte en dirección a Breslau se le mate mientras intenta escapar. Se disparará de tal manera que el prisionero no sepa lo que va a ocurrir. Firmado Müller, teniente general de policía. Creo que el lugar donde le recogieron fue Lörrach, que está muy lejos. Estuvo 7 noches fuera del campo. 7 días y 7 noches. Quiero saber cómo fue su vida durante esos días. Nunca lo sabré.
Denis le habían disparado 2 veces. Una en la parte de atrás de la cabeza y otra después de que cayera al suelo, en el corazón. Llevaron su cuerpo a un campo de concentración cercano y lo quemaron. Creo que Bill Jennings nos llamó la atención a todos. Nos pusimos de pie un momento y Massey, que estaba visiblemente emocionado, dijo: me han llamado a la oficina del comandante esta mañana y me han dado la terrible noticia de que de los 76 oficiales que salieron del túnel, 45 han muerto. Cuando se lo dijeron al oficial, su reacción inmediata fue preguntar ¿cuántos heridos hay? Y tras vacilar, los alemanes admitieron que no había, todos habían muerto. Unos días después apareció una lista. Esta vez la cifra había subido de 44 o 45 a 50. Hubo un grupo de gente alrededor del tablón de anuncios todo el día. Mucha gente iba y le volvía a leer sin poder creer que aquello fuera verdad. Sé que Al Haig tenía los dedos de los pies congelados, pero le mataron por intentar escapar. Apenas podía caminar. Sentías que formabas parte de la gran rueda del destino. Todos mis amigos, o muchos de mis amigos, habían muerto. Pero por la gracia del Señor yo también podría haber muerto. No lo sé. Supongo que en ese momento te sientes afortunado, muy afortunado por haber sobrevivido. Supongo que solo conmoción, y más tarde alivio y asombro. ¿Por qué no era yo uno de ellos? De los 76 que habían escapado, solo 3 llegaron a casa. El resto de los supervivientes siguió bajo custodia alemana hasta el final de la guerra. Querida Angela, querida Ingeborg, querida Helga, queridas mías. Siento no haber podido despedirme de vosotras. Ahora soy prisionero por cumplir una orden oficial y espero justicia. Si no os lo dije fue porque no quería preocuparos. Sería mucho más fácil sufrir la muerte 3 veces para poder evitar que os ocurriera a vosotras, especialmente a las niñas. Sed valientes. Os escribiré otra vez, si puedo. Tu fiel esposo, tu papá y tu Emil. Recuerdo que estaba con mi padre cuando abrió el telegrama. Una afirmación desabrida. Muerto al intentar escapar. Habrá más detalles.
Y eso era todo. No tenían nada más que decirnos en ese momento. Lo leyó y me lo pasó. Teníamos una sensación de insensibilidad. Mi madre vino a pasar el día. No era mi cumpleaños, pero tuve un día sin clase y no me pregunté por qué, ya que me alegraba mucho verla. Es genial tener un día libre para ir a cenar a algún lugar con tu madre. Y como siempre, cuando llegó el momento de irse, lloraba. Siempre lo hacía cuando nos separábamos. Así que no me pareció que tuviera ningún significado especial. No pudo hacer acopio de fuerzas para decirme, en el momento que quería hacerlo, que él había muerto. Le faltó valor. Muy comprensible, pero muchos años después me dijo que se sintió como si me hubiera defraudado. Lo que no era cierto. La investigación de McKenna envió a 18 oficiales de la Gestapo a juicio por asesinato. 5 de ellos fueron condenados a penas de entre 10 y cadena perpetua. Otros 13 fueron condenados a muerte. Emil Schulz fue colgado el 26 de febrero de 1948 en el patio de la cárcel británica de Hameln, cerca de Hamburgo. Los restos de los 50 fueron devueltos al campo por la Gestapo en el verano de 1944. Su lugar de descanso final está en Poznań, Polonia, a unos pocos kilómetros del campo del que lucharon tanto por escapar. Hank Birland, Gordon Brettel, Johnny Ball, Roger Bushell, Mike Casey, Jimmy Catana, Arnold Christensen, Dennis Cochran, Ian Cross, Haldor Espelet, Brian Evans, Niels Figelsang, Johannes Gubbs. ¿Valió la pena? Dijeron que hubo 100.000 tropas involucradas en nuestra búsqueda. Supongo que causamos bastante revuelo, pero ¿valió la pena? Creo que no.